Gloria a Dios. Yo le tengo a esta enseñanza un tema pregunta. Porque es un tema, pero es una pregunta también. ¿Qué es la vida? Esa es la pregunta, ¿verdad?, de esta preciosa noche. ¿Qué es la vida? Vemos que a través de los años ha habido, ¿verdad?, un mover, ¿verdad?, que ha querido describir de forma filosófica, de acuerdo a los pensamientos del hombre, de qué es la vida. Y a veces esos pensamientos no están en lo correcto. Y al no estar en lo correcto, a veces llegamos a pensar, ¿verdad?, y actuar de una forma inapropiada, hermano. Fíjense que la Biblia nos enseña a nosotros a pedir el pan nuestro de cada día. Pablo también dijo que el que no trabaje, que no coma. Pero ha visto una serie de pensadores que han enseñado que la vida es vivir en los placeres y buscar todas las cosas que pueda sacar de este mundo. Cuando la Biblia dice que desnudos salimos y nada nos llevaremos. Yo no sé realmente si ese es el pensamiento que tenían los discípulos. Pero vemos que Jesús, ¿verdad?, se expresa hacia ellos para hablarle acerca de los afanes de la vida. El que comeréis o el que vestiréis. Y ahí Jesucristo da una definición importante. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Eso, ¿verdad?, aparece en la Biblia, en el libro de los Hechos. Los filósofos etíopicos y epicúreos que enseñaban que la vida constaba, ¿verdad?, de los placeres y todo lo que uno pudiera tener. Eso se llama tener una mala interpretación de lo que es la vida y se manifiesta en malas acciones. Porque ciertamente hay que buscar el pan nuestro cada día. Mas sin embargo no podemos pensar que nuestra vida consta de eso. Porque la vida no consta de esas cosas, dijo Jesús. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido, amado hermano. Y hay una enseñanza importante que queremos traer en esta noche. El énfasis de Jesús, la gran enseñanza que tenía como prioridad la vida. Jesús enseña que la vida era más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Y con eso entonces hacemos una pregunta: ¿qué es entonces la vida? Y este es un tema, amado hermano, muy amplio, porque hay muchas formas de definir la vida, y la Biblia, que es la palabra de Dios, también aporta una gran enseñanza acerca de la vida. Y eso es lo que nosotros queremos enfocarnos en esta noche. En forma filosófica, hubieron series de enseñanzas que a mí me llamaron la atención. Y es que algunos definen la vida como un milagro de biología. Y se hace la pregunta de por qué naciste tú. Es una pregunta que suena muy simple, pero la respuesta no es tan simple como suena la pregunta. En ese viaje hubieron más de 15,000 millones de espermatozoides en busca de la ovulación o entrada a un óvulo, según la OMS. ¿Y qué es la OMS? Es la Organización Mundial de la Salud, y que en gran parte se compone de doctores, de científicos que estudian a profundidad el espectrograma del cuerpo humano. La mujer produce un óvulo, pero el hombre produce millones de espermatozoides. Muchos quisieron entrar ahí, pero lamentablemente uno solo puede entrar. A veces entran dos, salen gemelos. A veces entran tres, salen trillizos. Y raros casos que se han dado
de lo que se llaman por ahí quíntuple, ¿no? Eso yo digo, ¿verdad? Que es un tremendo suicidio, ¿no? ¿Cuánto trabajo nos pasa a la mujer, ¿no? Para dar a luz a un solo hijo? Con el sudor de su frente, ¿verdad? El hombre comerá, la mujer con dolores dará luz, ¿verdad? En su, cuando esté encinta. Mas sin embargo, como la natalidad es un hecho cotidiano, a veces se hace algo que no tiene sentido. Todos los días hay mujeres que están dando a luz, otras están, ¿verdad?, entrando, ¿verdad?, en ese periodo. Todos los días hay nacimiento, todos los días hay gente que se muere. Entonces es un tema que como que no interesa. No se le da el valor, y al no darle ese valor no se aprecia el milagro de haber nacido, amado hermano. La vida se puede definir como un milagro, o dentro de ese contexto, como una tremenda, amado hermano, un tremendo privilegio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero oiga bien, aquí es donde entramos en términos bíblicos. Porque siempre se puede dar una apertura científica, pero la postura bíblica siempre tiene que estar por delante. Ese milagro no es producto de la coincidencia. Es la obra maravillosa del Dios que da origen a la vida, amado hermano. Porque la vida tiene un origen, y ese origen es Dios. Hoy en día la gente anda buscando la vida, amado hermano, ¿en dónde? En teorías vanas, que no tienen ninguna validez, como el Big Bang, la evolución y otras expresiones que han salido de pensamiento. El origen de la vida es el Dios que está en los cielos, amado hermano. Y no es cosa de la casualidad. Pues en el Salmo 139, versículo 15 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que me ocultó y fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaban todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas, amado hermano. Ahí está el salmista hablando de los propósitos de Dios desde antes que uno fuera formado completamente, un embrión que vieron tus ojos. Dios conoce todos nuestros órganos y cómo funcionan, pues los conoce desde antes de nacer. Dios tomó interés en la formación de nuestros huesos, por lo cual nosotros debemos de darle gracias a Dios no solamente por nacer, sino por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Dar gracias por la vida. Pero oiga bien, y aquí es donde se pone la cosa bastante caótica. Debemos de orar por las mujeres encintas. Hay que orar. Hoy en día hay tantas clínicas de aborto, y algunos definen esa criatura como un ser sin vida, como un feto. Pero bíblicamente ahí es donde comienza el milagro de la vida. Y esa criatura, créase o no, tiene vida, amado hermano. Hay otras posturas filosóficas que describen la vida como un viaje, una aventura que se desarrolla previo al nacimiento, un viaje del cual algunos vienen y van. Son subidas, son bajadas, donde el tiempo y en las experiencias aprendemos a valorizar lo que tenemos y entender que algún día también así nos vamos. El rey Salomón describió acerca de esta verdad y dijo que en la vida hay que buscar al Creador. La vida es más que la comida, el cuerpo es más que el vestido. Entonces, ¿dónde está la prioridad? La prioridad está en entender primeramente qué es la vida y luego darle gracias al Creador, que fue el que dio la vida, amado hermano.
Nosotros no somos producto de la evolución. Y Salomón dijo bien claro en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu creador. Mira eso. Hubo un creador que se tomó su tiempo en hacerte así de hermoso como eres, hacerte tal y como eres. Eres producto de la mano poderosa de un Dios. Eres producto de un Dios que ama, que te ha creado y que te ha dado la vida como un regalo. Y debes de acordarte de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Algunos pasan por la vida y le dan prioridad a muchas cosas, pero Salomón sabía muy bien. Y por eso termina el capítulo con el versículo 13 y 14, que me gustó mucho. El fin de todo este discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, amado hermano. Dios. El hombre, y esto está bastante curioso, y a ustedes quizá le va a crear quizá un poco de incomodidad, pero yo te garantizo que yo te voy a sacar de la incomodidad, de acuerdo con lo que dice la palabra. El hombre no puede pasar por la vida como si Dios no existiera. Por el contrario, en la vida hay que buscar al Creador en acuerdo con lo que dice Salomón. La vida puede ser como un viaje, pero la vida no es un viaje que va a durar toda la vida. Por eso en Isaías 55:6 dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Cómo podemos definir eso? Bueno, pues puede venir el final de este mundo, lo que sea, pero también puede venir el final de tu propia vida. El tiempo de buscar a Dios es mientras estés con vida, y ese es el tiempo cuando tú buscas a Jehová y Dios puede ser hallado. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Pero hay personas que pasan por la vida como alguien más. Se comen el cuento que las élites mundiales le dan a uno para controlarlo a través de la filosofía y de pensamiento. Estaba pensando yo hoy en lo que fue la historia de Troya. Troy, del caballo de Troya. Cómo sembraron ellos la ideología de poder controlar, de poder infiltrarse sin ser visto. Aquellos hombres se metieron en un caballo y entraron a la ciudad. Y dentro de la ciudad salen del caballo y empieza la guerra de adentro hacia afuera. Así es como el mundo ataca a la iglesia en este entonces. La ideología es entrar encubiertamente, a través de los teléfonos, a través de los televisores, a través de películas, meterse en su casa y comenzar la guerra de adentro hacia afuera. Pero hay que entrar encubiertamente. Ellos entraron sin tener que atacar directamente. Y así la ideología va creando formas de pensar y va moldeando la vida de aquellos que creen las mentiras que las élites mundiales le venden a la gente, hermano. Porque hay gente que pasa por la vida como alguien más. No se dan la tarea de buscarle a Dios, no se dan la tarea de investigar, amado hermano. No entender qué realmente es la vida. No somos producto de la evolución, somos la creación de un Dios maravilloso que nos ama. Entonces, son personas que primeramente no agradecen el regalo de la vida. Y en segundo lugar, a veces existe un pensamiento erróneo. Y es pensar que somos dueños de la vida. ¿Cuántos creen esa mentira? Te voy a mostrar que las cosas no son como te las han vendido. No es así, las cosas no son así. Por ahí se oye decir,
La vida es mía y yo la vivo como me da la gana. Porque la vida es mía o es tuya, no importa que seas impío, no importa que seas cristiano, de igual manera te va a pasar lo mismo. No somos dueños de la vida. Ahí hay una media verdad que se oculta. Porque lo que la vida nos enseña a nosotros es que tú puedes vivir ciertamente la vida como te dé la gana. Acuérdate de tu Creador en los días de tu adolescencia, siempre tomando en cuenta que hay un Dios que en algún momento juzgará toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Porque cada uno de nosotros es dueño de sus acciones y como tal tenemos el derecho de decidir cómo vivir la vida. Nadie te puede privar a ti el derecho de cómo tú quieres vivir. Nadie. ¿Sabías eso? Nadie tiene el derecho de decidirte a ti cómo tú tienes que vivir. Pero tú tienes que entender que todas las acciones que tú hagas en la vida van a traer consecuencias buenas o malas. Entonces, la Biblia apoya esa idea. Porque Dios ha creado a un ser con capacidad de pensar, con capacidad de tomar decisiones. Dios no ha creado máquinas, Dios no ha creado robots, Dios no ha creado personas diseñadas para hacer una cosa, hermano. Le ha dado al ser humano el poder pensar, el poder tomar decisiones, el poder tomar libertades. Creó seres humanos con capacidad de pensar, tomar decisiones. Pero ojo, advierte que habrán consecuencias. Pablo dice en Romanos 12:14, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Dios no quiere que nadie peque, pero porque a veces la gente peca, incluso dentro de la iglesia. La Biblia dice que hay tiempo para todo, pero la Biblia no pone el pecado en eso. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Y todo tiene su tiempo. Mas sin embargo, hay veces que tomamos decisiones y decimos no, nos queremos poner un puñal en el cuello y decir que no hay libre albedrío. Entonces, si no hay libre albedrío, que es que te lleva los controla 100%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando las cosas salen mal? ¿Creen esa mentira, hermano? A veces la creemos. Entonces, que me explique tal persona por qué hay gente que a veces le falla a Dios, si las cosas son así como ellos dicen. ¿Cómo puede explicar eso? Tremendo, hermano. Dios no te mandó a pecar. Dios en ningún momento te ha dicho que peque. Mas sin embargo, a veces lo hacen, hermano. Pero bueno, si lo hacemos inconscientemente por un error, dice la palabra que si cometemos pecado, abogado tenemos. Jesucristo es justo, hermano. Pero Dios no nos dice eso. De igual manera, a veces tomamos decisiones, a veces obramos, a veces hacemos cosas, amado hermano. Tenemos que entender que en la forma en la que vivamos nuestra vida van a haber consecuencias, sean para bien o sea para mal. Y aquí vemos un reflejo del mensaje del rey Salomón. Acuérdate de tu Creador, porque Él traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Pero ¿sabes por qué Dios nos pide cuenta, amado hermano? Porque la Biblia nos enseña que nosotros no somos dueños de la vida como muchos piensan. Un dueño tiene autoridad absoluta para hacer lo que le da la gana sin que nadie le diga nada. Pero el problema es que el dueño soberano de la vida es el que la dio, y el que la dio también tiene el poder de quitarla si quiere quitarla, amado hermano. A menos que alguien parezca que rompió la regla y no es de Dios, yo me cree solo. Aleluya, hermano. La Biblia nos enseña que no es como muchos dicen por ahí. La vida tiene un comienzo que se inicia con el Creador. Pues para que ese ser, amado hermano, creado, tenga vida, necesita tener espíritu de vida. Y ese espíritu de vida no lo pueden dar los que clonean.
Por eso dice la palabra que Dios no mora en templos hechos de manos de hombres. Y eso no solamente se debe de interpretar como templos que la gente levanta, está hablando, hermano, de creación. Hoy en día no se está hablando de trasplante de corazón, hoy en día no se está hablando de cirugía, de apéndice, de esas cosas, no. Hoy se está hablando de clonación, hermano. La ciencia ha avanzado, se ha cumplido lo que dice la palabra de Dios. Muchos irán de aquí a allá y la ciencia se aumentará. Y eso lo estamos viendo a grandes escalas, hermano. El hombre puede llegar a clonear, pero hay una cosa que el hombre no puede dar y es dar espíritu, hermano. Porque el espíritu, el único que lo puede dar es Dios. Dios es el único que puede dar espíritu. Y San Juan 6:63, Cristo dice, el espíritu es el que da vida. Y sopló Dios sobre aquel hombre en su nariz aliento de vida. Y fue Adán. Algunas versiones dicen un ser viviente, un alma viviente. La cosa es que entró la vida. Dice Cristo, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Aquí Jesucristo en cierta forma está hablando de renacimiento. Que tenemos que volver a nacer de nuevo. Que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque el espíritu que Dios le ha dado al ser humano, se lo ha dado para que el hombre viva. Pero el hombre, amado hermano, si no tiene a Cristo, vive muerto en delitos y en pecados. Pero el Espíritu de Dios, cuando entra a nosotros, nos da vida para que nosotros podamos pasar de muerte a vida, amado hermano. Y hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu. Sin embargo, queda abierta la pregunta: ¿es dueño de la vida el ser humano? La respuesta es no. No somos dueños de la vida. Podemos controlar nuestras acciones, pero no tenemos absoluto control de nuestra vida como ser viviente. Nadie puede decidir cuándo deja este mundo. Nadie puede tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Nunca me voy a ir. El ser humano puede buscar en fuentes, la fuente de la vida. El ser humano puede bregar con la genética, manipular la célula, pero el ser humano nunca podrá retener la vida. La vida la ha dado Dios. Y en el momento en que el ser humano le falló a Dios, Dios le cortó la vida. Incluso dice la palabra que cubrió el huerto para que el hombre no extienda su mano y coma y viva para siempre. Entonces, puede tomar decisiones, pero nunca podremos decir cuánto vamos a vivir o cuándo vamos a morir. Ese poder solamente lo tiene el dador de la vida. La vida tiene un dueño en absoluto y ese dueño es Dios, el dador de la vida. ¿Quién la da y quién la quita? Y el rey Salomón así lo dijo. Pero también dijo, oh, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito, hermano. Mira, lo más difícil que alguien puede atravesar es la pérdida de un ser querido. Porque debo ser sincero, aceptar la voluntad de Dios a veces no es lo más fácil. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Cristo dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Entonces la voluntad de Dios era ¿cuál? Que Él pasara. A veces perdemos a un ser querido, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Es difícil aceptar esa realidad. Pero es que hay un Dios en los cielos que da la vida y la puede quitar. Esa es la realidad. Él la puede dar y Él la puede quitar. La Biblia dice en Eclesiastés 8:8, y esto es una verdad, hermano. No hay hombre que tenga sobre el Espíritu poder para retenerle, ni potestad sobre el día de la muerte. No vale alma en tal guerra, ni la impiedad tan siquiera librará al que la posea, amado hermano. No hay hombre que tenga esa potestad sobre el día de la muerte. ¿Sabes una cosa? Tú sabes cuándo tú naciste. Eso sí lo sabe, tu mamá te lo dijo. Yo nací el 23 de abril
de 1983. Pero hay algo que mi mamá no me dijo. ¿Cuándo va a ser? Si es que me tocara, ¿verdad? Descendiente, ¿cuándo va a ser? Y yo no quiero saberlo tampoco. Yo quiero irme en el rapto, hermano. Esa es mi esperanza. Yo le digo al Señor, muéstrame algún día que no voy a ver muerte, revélamelo. Hazme feliz. Pero como Dios no miente, no me ha querido mostrar nada.